Recording is on. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva charla virtual organizada por la Asociación Parasitológica Argentina en este ciclo que hemos denominado Parasitología en la Nube. Es un gusto contar con tanta gente de nuevo. Les vamos a pedir a toda la audiencia que por favor mantengan apagada la cámara y los micrófonos para evitar interferencias, y en caso de tener consultas o preguntas sobre la charla, que las pongan en el chat, que nosotros después la vamos a leer, así los oradores la pueden ir contestando al final de la charla. Entonces, hoy tenemos una nueva charla, la número 6, no sé si lo dije, con una nueva perspectiva respecto a todas las anteriores. Hoy tenemos la presencia de dos investigadores que nos van a hablar sobre estudios genéticos en parásitos, integrando moléculas y morfología en parasitología. Bienvenidos hoy entonces la doctora Paola Brajkovic y el doctor Manuel Irigoitia del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET. No puedo decir mucho más porque no los conozco demasiado, así que directamente los voy a dejar en su presencia. No, bueno, en realidad sí los conozco, somos parte del mismo equipo y es un gran orgullo verlos hoy aquí. Así que gracias por la charla. Cuando quieran empezar, estamos listos. Bueno, hola a todos, gracias. Y va a arrancar Pau con su presentación y después por la mitad vamos a hacer el cambio, así que para poder verlo en pantalla completa pueden ir a los 3 puntitos que tienen abajo a la derecha y poner ver en pantalla completa, así ven la presentación en toda la pantalla. Espero que cuando hagamos el cambio eso permanezca, si no, debemos de hacer algo más. Arranca Pau. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar ahora compartir. A ver, compartir. Un segundo. Ahí está. A ver. Bueno. Ahí creo que todos la pueden visualizar. Bueno, como decía Juan, vamos a hablar un poco de los estudios genéticos en parásitos. Manuel y yo trabajamos en parasitología, pero no somos biólogos moleculares, o sea, utilizamos estas herramientas como parte del trabajo de laboratorio, sobre todo en estos tiempos donde cada vez se hace más común la necesidad de utilizar este tipo de herramientas. Bueno, voy a pasar acá. Los parásitos representan un grupo biológicamente muy diverso de organismos que tienen en común su estilo de vida, es decir, que viven a expensas de otros organismos. A pesar de su gran diversidad, el número de especies conocidas representa una fracción muy pequeña de la riqueza real de los ecosistemas naturales. Solo para dar un ejemplo, en una sola especie de pez se encontraron 29 especies de parásitos, los cuales pertenecen a 8 grupos diferentes, de los cuales el 38% estaban representados por estadios larvales. Sin embargo, las larvas muchas veces Perdón, me colgué con la maquinita que está grabando. Muchas veces estas larvas no tienen un gran número de caracteres, lo cual impide su identificación a nivel específico. Y en estos casos, probablemente, si no casi seguro, estamos subestimando la diversidad del hospedador y desconozcamos, por lo tanto, el número real de especies que alberga.
Esto ocurre en general en la mayoría de los hospedadores que estudiamos. Bueno, como todos sabemos, la mayoría de los parásitos poseen ciclos de vida complejos, con varios hospedadores involucrados y diferentes estadios, dependiendo del hospedador o del sistema en el cual estemos trabajando. Cualquiera sea el sistema que estamos estudiando, uno de los principales problemas es la correcta identificación de las especies, ya sea porque encontramos estadios larvales o huevos, o porque los estadios adultos en muchas de las especies que estudiamos forman parte de un complejo de especies, cuya morfología no es lo suficientemente distintiva para separar a las especies. Por lo tanto, nos vemos acá en la necesidad de recurrir a diferentes herramientas, como por ejemplo las moleculares para su identificación. Estas técnicas pueden ser de utilidad para dilucidar entonces ciclos de vida, determinar especies crípticas, examinar complejos de especies y realizar estudios filogenéticos o filogeográficos, entre otras tantas aplicaciones. En los últimos años, la incorporación de estudios moleculares a los trabajos científicos se ha incrementado de manera significativa, como así también el uso más frecuente de términos como críptico o críptica o sibilance para referirse al término de especies. En este gráfico de acá arriba, por ejemplo, se muestra el incremento en la utilización de estos términos en publicaciones durante 30 años a partir del inicio del uso de técnicas moleculares. Mientras que, por ejemplo, acá en el gráfico este de acá abajo, se muestra en un periodo más corto de 10 años también las publicaciones que utilizaron las palabras especies crípticas en todos los campos de investigación, que sería esta línea azul, mientras que la línea naranja indica los trabajos que utilizaron especies crípticas y parásitos en el mismo trabajo. Y esto demuestra la diferencia que existe entre los estudios de especies de vida libre y la de los parásitos. A su vez, los autores, por ejemplo, de esta revisión de acá, realizaron una búsqueda de aquellos trabajos donde, además de usar estos términos de especies crípticas, dan una definición de dicho término. Y los autores encontraron alrededor de 85 definiciones. Por lo tanto, el término de especies crípticas no tiene un significado uniforme aplicado por diferentes investigadores, ya sea dentro o fuera del campo de la parasitología. En el sentido más estricto, las especies son crípticas cuando no se encuentran diferencias morfológicas para diagnosticarlas. Por ejemplo, estos dos cuadrados no tendrían diferencias morfológicas. Dichas especies sí se reconocen con mayor frecuencia en base a la evidencia genética. Sin embargo, algunos autores utilizan un concepto menos estricto con respecto a la uniformidad o no morfológica. Por ejemplo, algunos autores aplican el término de especies crípticas a taxones que pueden diagnosticarse en función de la morfología, pero no tan fácilmente, digamos, entre comillas, ¿no? De modo que las especies que tengan un alto grado de similitud morfológica también son designadas como especies crípticas. Es por esto que muchos autores recomiendan dar una definición de especie críptica a la hora de utilizar esta terminología para evitar una mayor confusión. Otros términos que se utilizan con frecuencia en los trabajos que utilizan técnicas moleculares son el de especies hermanas o sisters, el cual se refiere a taxas o especies que comparten un ancestro en común. Y el término sibilance se aplica a especies crípticas, es decir, cuya morfología es similar o muy semejante,
pero que además comparten un ancestro en común. A fin de optimizar el estudio genético que vamos a realizar, es importante pensar en un diseño de estudio. En la práctica, esto puede resultar un poco complicado, sobre todo porque en la mayoría de los casos, nuestras investigaciones no se encuentran enfocadas primariamente a la realización de un trabajo genético. Sin embargo, más allá del enfoque original de nuestro trabajo, es importante que podamos tener en mente que las muestras que estamos tomando pueden ser utilizadas en algún momento con fines genéticos. Esto nos va a ayudar a optimizar la preservación del material y de los datos que podamos llegar a necesitar. Por lo tanto, a veces, independientemente de si nuestro trabajo está en principio enfocado en otro tipo de estudio, es recomendable pensar en cuestiones, por ejemplo, de para qué, cuánto y cómo a la hora de tener nuestras muestras o de preservar nuestras muestras. Una vez que podamos o que tengamos la hipótesis de trabajo, los pasos usualmente que vamos a seguir para utilizar una técnica molecular son, bueno, la obtención del tejido y la extracción del ADN, la amplificación por PCR, la observación de los resultados. Cuando esos resultados son positivos, purificamos las muestras, las enviamos a secuenciar y posteriormente empezamos a realizar el procesamiento o análisis de esas secuencias. No me voy a detener específicamente en todos los pasos, pero sí acá me gustaría hablar un poquito de los dos primeros pasos, porque a veces pueden llegar a ser un poco tediosos o difíciles. Como decía al principio, los parásitos son muy diversos, por lo que el tratamiento inicial de nuestras muestras va a depender del material con el que estemos trabajando. El primer paso en la realización de un estudio genético es la obtención del ADN, el cual necesitamos que sea de calidad, que tenga pureza y que además esté disponible en una cantidad adecuada para que nos permita amplificar exitosamente una o más regiones de ese ADN. Es por eso que, dependiendo de cada caso, podemos tener individuos muy pequeños donde vamos a necesitar optimizar al máximo la extracción de ADN, o ejemplares muy grandes donde solo vamos a necesitar una porción pequeña de tejido. En otros casos podemos tener quistes cuya remoción es muy difícil, además de la presencia de cutículas o exoesqueleto, que tenemos que tratar de que no entorpezcan la calidad de la extracción del ADN. Además, en la mayoría o en todos los casos se recomienda preservar una porción de esos individuos, sobre todo las que poseen, la parte que posee características morfológicas diagnósticas. Otras dificultades que podemos encontrar es que en algunos casos los hospedadores con los que trabajamos no son fáciles de conseguir y depende de que se encuentren, por ejemplo, muertos naturalmente. Por ejemplo, es común que ocurra en algunos mamíferos o aves, por ejemplo. Y entonces puede ocurrir que los tejidos puedan tener cierto grado de degradación, porque no sabemos hace cuánto ese hospedador estaba a donde fue encontrado. Y esto también puede afectar la obtención de una muestra adecuada y pura de ADN, y podemos llegar a tener problemas para amplificar estas muestras. Respecto a los métodos de extracción hay varios, hay diferentes, y a la hora de utilizar alguno de estos, lo que hay que tener en cuenta, bueno, es la efectividad, la cantidad de muestras que tenemos. No es lo mismo analizar
4 muestras que 50, los tiempos que llevan cada método, las facilidades también disponibles, porque algunos métodos necesitan una campana o ciertas medidas de seguridad, y bueno, por supuesto los costos. Bueno, nada, acá simplemente una vez que obtenemos la extracción de ADN, realizamos la amplificación, como había dicho antes, y con suerte podemos, por ejemplo, visualizar en un gel de agarosa unas bandas muy bonitas como estas, pero a veces no tenemos tanta suerte y tenemos o bandas muy débiles, lo que significa que tal vez no obtuvimos una buena cantidad de ADN, o en el peor de los casos no obtenemos ninguna banda, en cuyos casos, bueno, ahí hay que trabajar un poco más e intentarlo más de una vez. Finalmente, como había dicho antes, si tenemos bandas bonitas, podemos realizar purificación, enviamos a secuenciar y ya ahí estaríamos procesando, estando en condiciones de procesar las muestras. Algo que por ahí me voy a detener un poquito respecto a los métodos es la elección de los marcadores moleculares. El primer paso a la hora de elegir un marcador molecular consiste en determinar o los criterios que este marcador debe cumplir para responder nuestra pregunta biológica. A partir de ahí, tendremos que evaluar el nivel de variabilidad de los marcadores, la información que nos puede dar, la información disponible de ese marcador y la factibilidad en la utilización de dicho marcador. En general, para estudios interespecíficos, los marcadores mitocondriales y el ITS nuclear son los más utilizados, mientras que para analizar diferencias más profundas entre géneros, familias, etc., es muy común la utilización de marcadores nucleares, como por ejemplo el 18 y el 28S, cuya tasa evolutiva es más lenta que la de los marcadores mitocondriales. En la bibliografía también existen numerosos trabajos donde se refieren a los grupos en general. Por ejemplo, cuáles son los marcadores más adecuados para nematodes o para digeneos y así para otros grupos también. Sin embargo, estas generalizaciones pueden no aplicarse específicamente al grupo que estamos estudiando, ya sea porque la mayoría de las secuencias con las que deseamos comparar utilizan un marcador diferente o porque directamente no existe información previa disponible y ahí debemos tomar nuestra propia decisión. Sobre esto un poco más va a hablar en detalle o va a mostrar ejemplos Manuel. Además, otra cosa que es cada vez más frecuente en los trabajos es la utilización de al menos 2 marcadores, lo que nos provee de un mayor soporte en nuestras hipótesis. Acá quería hablar un poquitito también en especial respecto al barcoding o al código de barras. El objetivo original del código de barras fue utilizar un fragmento en general en los metazoos se usa la citocromo 1 o el COI para la identificación de las especies, y las secuencias se analizan generalmente con un algoritmo de distancia. Y las muestras así se asignan se asignan taxonómicamente de acuerdo a su proximidad con otras muestras por un porcentaje de divergencia de la secuencia. Esta metodología, desde el inicio, a partir de su inicio, se comenzó a utilizar, se comenzaron a secuenciar muchísimas especies o muchísimos grupos, pero también, así como han surgido muchos trabajos utilizándola, también han surgido muchas críticas. Sobre todo, la crítica mayor que se realiza o los que hacen la crítica,
surge del hecho de que en general se utiliza la distancia genética con otras especies disponibles, y si las especies o los taxones alcanzan o exceden un umbral de referencia, entonces se consideran especies diferentes. El tema es que este límite, en general, suele ser un poco arbitrario. O sea, si uno busca, es que depende de quién lo realizó, quién lo utiliza o quién lo dice. Y ahí es a donde recibe una fuerte crítica porque no estaría, digamos, acorde con los estándares de la determinación de las especies. Entonces, a partir de ahí se sugiere utilizar métodos basados en inferencias evolutivas como parsimonia, máxima verosimilitud, inferencia bayesiana, los cuales utilizan o se basan en la distribución en las diferencias de los caracteres y tienen un soporte mayor a la hora de identificar a las especies, independientemente de si nuestra intención es o no hacer una filogenia. Finalmente, para cerrar esta parte, y ya que estábamos hablando del barcoding, quería dar un ejemplo sobre el ciclo de vida de Prophylicolis casmagnati, un acantocéfalo. Este ciclo de vida fue dilucidado por Lorenti y colaboradores en el 2018 y utilizaron técnicas utilizaron evidencia morfológica y molecular para determinar los estadios larvales y adultos de todo el ciclo. Hasta ese momento, las cistacantas de esta especie de acantocéfalo eran muy comunes en especies de cangrejos en intermareales rocosos y estuariales de las costas de Argentina y Uruguay. Posteriormente, dos colegas del laboratorio, Alejandra y Eugenia, las encuentran en mesenterios del dientudo, que es de hábitats dulceacuícolas. Mediante la secuenciación del mismo gen que utilizaron Lorenti y colaboradores al hacer el ciclo de vida, se pudo determinar que estas larvas pertenecen a Prophylicolis casmagnati y permitió determinar que los dientudos pueden actuar como hospedadores paraténicos en una relación simbiótica que previamente no había sido registrada. Además de la implicancia de un mecanismo o un posible mecanismo de colonización de un hospedador y un ambiente de agua dulce por parte de una especie o un género de acantocéfalos exclusivos de hábitats marinos y salobres. Entonces, más allá de el marcador que se utilizó, la utilización de estas técnicas moleculares nos permitieron dilucidar cosas que probablemente de otra manera no las hubiéramos podido determinar, porque al no saber por ahí la especie específicamente de qué larva habían encontrado las chicas, no íbamos a poder hacer ningún otro tipo de inferencia más allá de la morfológica. Yo ahora debería salir de acá para darle la palabra a Manuel. Bueno, ahí me escuchan a mí, yo ahora voy a compartir mi pantalla por el chat, díganme si la ven en pantalla grande y si no tendrán que salir, entrar a los 3 puntitos y poner pantalla completa. A ver si me deja hacer esto. ¿Allí me ven? No todavía. No. ¿Ahora? Avísenme si me ven. No, Manuel. Bueno, eso es un problema. Voy a cerrar la presentación y la voy a volver a abrir. Las dudas.
voy a hacer nuevamente. A mí, ahí sí me ven a mí. Sí. Bueno, ahora, si ven la presentación. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Se ve bien, digamos, se ve se voy a seguir donde estaba Paola. Aquí se había quedado Paola. Yo eh, agradezco que toda la introducción que hizo Pau, que estuvo más que clara, en nombre de los oyentes, porque una cosa yo la había visto por PowerPoint, pero ahora que la vi me gustó mucho cómo la presentó. Así que bueno, yo les voy a contar un poquito ahora algunos ejemplos que hemos tenido en el laboratorio a partir de, como dice Paola, empezar a usar eh, las secuencias o los genes o las moléculas como una herramienta más a la hora de estudiar la diversidad de parásitos con la que nos encontramos. Este es uno de los ejemplos que tuvimos, que es el caso de un nematode de la familia que estaba ahí media incierta, si era un anisáquido o un acantoquélido, y es del género Pseudoanisakis. Encontramos estos parásitos, se encuentran en el estómago de varias especies de rayas, en este momento lo hemos encontrado en 5 especies, ahora sumamos alguna más. Un bicho bastante grande, para los que han abierto rayas, por ahí está, tan solo hay alguien más, casi mide 7 centímetros, fácil de verlo, y se lo había registrado con el nombre de Pseudoanisakis tricupola, por como esta especie de protuberancias que tiene en la parte de adelante de la cabeza. Entonces, bueno, lo que hicimos en un primer momento, teníamos una especie de parásita en varios hospedadores. Lo que uno primero hace, como todo parasitólogo que hace morfología, es empezar a medirlos. Empezamos a medir, vimos que había algunos caracteres que eran constantes, por ejemplo, la cantidad de papilas, que es un carácter diagnóstico, postcloacales, era siempre 5, las papilas precloacales variaban, pero digamos, estaban dentro de un mismo rango, y eso también era diagnóstico y nos permitía diferenciarlo de otras especies eh, registradas en el hemisferio norte y aquí en Brasil, en el hemisferio sur. Pero ¿qué nos pasaba cuando mirábamos la morfología? Bueno, que en realidad teníamos bichos de muy variado tamaño, algunos que medían 2 centímetros y otros casi 7. Cuando hacíamos las relaciones entre largo de alguna estructura rígida, por ejemplo la espícula, que es uno que también se toma de ejemplo, teníamos espículas de 700 micras y otras de 1200, entonces ahí nos empezamos a dudar, bueno, ¿qué estará pasando? En realidad lo que nos estaba pasando es que habíamos encontrado con crecimientos alométricos en esas estructuras. Un ejemplo típico es, por ejemplo, la cabeza de los niños o del hombre, del ser humano, cómo va creciendo de acuerdo a la edad, y en realidad lo que uno tiene es que la cabeza presenta una alometría negativa, digamos, no crece al mismo ritmo que el resto del cuerpo. Bueno, eso es lo que nos pasaba a nosotros con las estructuras de estos parásitos. Entonces, bueno, ahí lo primero que hicimos fue testear si realmente esta alometría estaba presente o no. Usamos un paquete de R que permite testear eso y nos dio que para la mayoría de las relaciones existía una alometría, con lo cual las comparaciones se podían hacer de otra manera. Ahí uno no compara, digamos, las proporciones, sino lo que compara son las pendientes de las curvas alométricas. Y pudimos decir, bueno, que morfológicamente, aunque había variaciones, parecían ser la misma cosa. Pero dijimos, bueno, este es una oportunidad de utilizar la genética, que viene diciendo Paola, digamos, tenemos una misma especie en varios hospedadores, la pregunta ¿era lo mismo lo que teníamos? Y ahí lo primero que hicimos fue buscar en GenBank. Y acá una de las primeras complicaciones que uno tiene cuando va a GenBank es generalmente lo que encuentra es lo que otros autores usaron para estudios totalmente distintos y que no siempre les sirven. Primero, porque están incompletas, por ejemplo, acá tenían el interno, el ITS interno 1 y el 2, el 1 lo tenían incompleto, después tenían el 28S ribosomal también incompleto, y el total de pares de bases que había eran unas 900 pares de bases. Ahí ya se plantea la primera complicación de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque en GenBank no hay mucho. Además, la especie esta, Pseudoanisakis rajae, era otra, no era la que era morfológicamente similar a la nuestra. Entonces ahí dio la casualidad que estábamos yendo al INTA Castelar, es un instituto de INTA
muy grande y que tiene mucha historia, y Paola había hecho un contacto previo con una investigadora de allí, que es Marisa Farber, y bueno, lo que hacíamos era irnos con Paola y con Anita ahí también, instalarnos casi una semana, hacíamos, como dicen los chicos, 24/7, y empezábamos a hacer molecular todo lo que teníamos. Entre ellos, habíamos estado trabajando con otros parásitos y teníamos un marcador molecular, que es un marcador universal que se llama, estos que se usan para una gran cantidad de grupos, que es el publicado por Follmer en 1994, y que es un marcador, como les decía, mitocondrial, con lo cual estaba dentro de lo que nosotros estábamos buscando, digamos, es un marcador más variable, al nivel, nosotros queríamos ver si había más de una especie, entonces trabajamos con ese marcador y empezamos a hacer las comparaciones. Para los que no han hecho o trabajado con molecular, lo que generalmente a lo que uno llega después de hacer todos esos pasos que Paola contó, de la extracción, purificación, secuenciación, lo que uno se encuentra son con secuencias de bases nitrogenadas, ¿sí? Y lo primero que uno hace es alinear esas bases, es decir, ponerlas que todas inicien en la misma posición para poder después compararlas. ¿Y de qué se tratan las comparaciones? Bueno, básicamente de ver si hay variaciones en esas bases entre las distintas secuencias que uno tiene. Acá a la izquierda están los distintos individuos de la especie que nosotros consideramos Pseudoanisakis y otras especies que a su vez utilizamos como outgroup para realizar comparaciones. Y ahí un primer acercamiento que uno también puede hacer es calcular las distancias. Esto que hablaba Pau, el barcoding, más allá de las críticas, es un primer acercamiento para decir, bueno, ¿qué está pasando o qué ocurre entre las secuencias que tengo? Y acá encontrábamos que las secuencias de nuestras especies variaban entre 0,3 y 1,3, que está dentro del rango de especies, con lo cual hasta ahí estaríamos, digamos, confirmando que se trataba de una sola especie. Esto también lo hicimos de manera más gráfica, lo pusimos en un análisis de clúster y para ver si las relaciones, digamos, con otras especies cercanas era distinta o no, y acá veíamos que, por ejemplo, para las especies de anisakios, las diferencias estaban mucho más atrás, con lo cual de alguna manera nos daba un soporte de que nuestras especies estaban dentro, digamos, del rango de especie para este grupo de nematodos. Pero no nos quedamos con eso, sino que justamente por estas críticas que han recibido el barcoding, empezamos a trabajar con otros métodos. Y esto es interesante porque la ventaja de utilizar barcoding es que hay un montón de análisis y plataformas disponibles online para testear justamente cuántas especies uno tiene. Acá utilizamos dos, que son dos disponibles, digamos, de manera online, que de diferente manera, digamos, lo que analizan es esa diversidad, digamos, genética, cómo está distribuida. Entonces, bueno, finalmente estos estudios nos permitieron definir que en realidad nuestras especímenes de distintas rayas eran la misma especie, y bueno, después nos dio, obviamente, las especies que ya estaban predefinidas, que nosotros también metimos dentro de este análisis, a manera de ejemplo, ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, esa es una primera aproximación en este estudio. Otro estudio que se hizo fue con un grupo totalmente distinto, que son monogeneos, ¿sí? Para los que no los conocen, son, bueno, gusanos planos, platelmitos, y generalmente los rasgos que se utilizan para describirlos, para identificarlos y diferenciarlos, son algunos rasgos del aptor, que es una estructura de fijación, cuántos lóculos tiene, y, por ejemplo, si tiene o no ámuli o estos ganchos. Y otro muy importante, que en general también se usa para otros grupos parásitos, es cómo es el órgano copulador masculino, o sea, la estructura reproductiva. Y ahí lo que veíamos, de nuevo con rayas, es que teníamos tres grupos. Uno que tenía un MCO largo, terminado en punta, otro que tenía un MCO cortito, terminado medio trunco, y otro un MCO, un órgano copulador masculino, cuando me refiero a MCO, un poco más largo, terminado trunco. Entonces, bueno, ahí de nuevo la pregunta fue la misma. ¿Cuántas especies tenemos? Si se fijan acá, digamos, cada uno de esos grupos estaba en más de una especie. La pregunta era si eran distintas o eran la misma. Ahí de vuelta recurrimos a los análisis moleculares
para poder empezar a pensar o preguntarnos si estos grupos realmente eran especies distintas o no, era todo parte de lo mismo. Lo primero que hicimos fue secuenciar el 28S, eso lo buscamos de vuelta en GenBank y nos encontramos con que las únicas dos secuencias publicadas eran del 28S para un estudio distinto. De vuelta nos encontrábamos con que no era la mejor de todas las opciones, pero era la disponible. Pero también recurrimos al COX, sobre todo después de que fuimos a un congreso y algunos expertos nos dijeron, bueno, y si ya que están haciendo el 28, ¿por qué no hacen el COX? Así que yo volví al congreso y le dije a Paola, que se puso muy contenta, tenemos que hacer el COX. Así que bueno, este trabajo llevó un poquito más de tiempo del que teníamos pensado. Y finalmente pudimos comprobar, digamos, a que así utilizamos otro tipo de estudios, hicimos árboles filogenéticos, utilizamos máxima parsimonia, máxima verosimilitud, inferencia bayesiana, para ver si realmente esas diferencias que nosotros veíamos eran asimilables a distintas especies. Y si se fijan, digamos, los grupos se mantuvieron, tanto para cuando hicimos 28S como cuando hicimos el marcador mitocondrial. Y finalmente eso se terminó publicando, describieron 3 especies, Aoneken, Orasken y Dorae. Esos nombres raros son porque además de interactuar con una colega que trabaja en biología molecular, también interactuamos con una lingüista que es Ana Fernández Garay de la UBA, que ella hizo un diccionario tehuelche español y estos nombres refieren a, bueno, distintas palabras del tehuelche y fue una manera de homenajear o de recordar esa lengua que se está perdiendo. Y finalmente, el último ejemplo que les voy a contar es sobre anisáquidos, ¿sí? Son otros nematodes, digamos, otras familias, quizá algunos los conocen porque son los parásitos del sushi o del pescado, que son zoonóticos y por eso se los estudia bastante. Y esto, digamos, tuvo bastante distintos momentos. Primero ya había registros previos de estudios moleculares en donde habían registrado Anisakis pegrefi para la zona, para el Atlántico Sur. Nosotros lo que hicimos es primero ver qué pasaba con las rayas en varias muestras, digamos, a lo largo de toda la plataforma argentina, y identificamos justamente dos especies, una más que se sumaba, que era Anisakis berlandi, y bueno, confirmamos la presencia de otro género que es bastante conocido, que es Pseudoterranova catani. Después, lo que hicimos fue, bueno, se conoce que hay variaciones en la distribución de este género de parásitos de acuerdo a las características y las temperaturas del océano. Entonces, Ana Lanfranchi, que es otra colega del laboratorio, dijo, ¿qué pasará con este pececito, que es Xenopsis conchifer, el San Pedro, por ahí lo conocen, que vive justo en una zona, o tenemos muestras de una zona que es justo de transición entre la corriente de Malvinas, que viene del norte, y la corriente de la corriente de Brasil, que viene desde el norte, y la corriente de Malvinas del sur. Y ahí, bueno, nuevamente encontramos la presencia de Pegrefi, la presencia de Berlandi, utilizando marcadores mitocondriales, un factor de elongación que es confirmatorio, pero además aparecieron otras dos especies. Una es Anisakis típica, que pertenece a otro grupo dentro de Anisakis, y después Anisakis similar a Pagiae, que es un tipo 2, digamos. Entonces, bueno, acá nos está diciendo lo molecular que la diversidad que teníamos era más grande de la que en un primer momento creíamos. Y después esto coincidió que durante el año 2018 y 2019 tuvimos acá en la zona, primero en el 2018 en la zona del Faro Querandí y después en 2019 en la zona de Mar Chiquita, varamientos de cetáceos, de orcas, en los que, bueno, en el 2018 ganaron 6 orcas, pudieron devolver 4 al mar, en cambio en 2019 fueron 7 y solamente una murió, a pesar del esfuerzo que hicieron, digamos, muchos de los colegas de la universidad y gente que se acercó al lugar. Y ahí lo que pudimos encontrarnos fue con los adultos, que es este video que está pasando acá abajo, medio lento, pero
son los adultos de esas orcas, en el estómago viven también, que justamente era lo que nos faltaba, digamos. Teníamos las larvas en los peces, en el caso del San Pedro y de las rayas, pero no sabíamos los adultos qué era lo que teníamos. Acá de nuevo se utilizó un marcador molecular mitocondrial y además se sumó un marcador nuevo que fue publicado este año, que lo que permite es hacer una identificación sin necesidad de hacer el secuenciamiento porque justamente se varía en una posición, que eso tiene unos primers especiales que permite diferenciarlos sin necesidad de recurrir a la secuenciación, que por ahí es la parte más costosa de todo este proceso. Bueno, nuevamente confirmamos la presencia de Anisakis berlandi y Anisakis pérez. Lo que dijimos fue ahora el camino inverso. Bueno, ya sabemos que tenemos Anisakis berlandi y Anisakis pérez en las orcas. ¿Qué pasará con la morfología? Entonces lo que trabajamos fue con las papilas postcloacales de estos anisakidos, que son diagnósticas, sobre todo la posición de estas papilas. Y entonces hicimos un mapeo de esas papilas. Este es un ejemplar, marcamos dónde estaban las papilas, hicimos eso para muchos ejemplares y después, a posteriori, diferenciamos, ya sabíamos genéticamente qué era lo que teníamos, y diferenciamos, digamos, las dos especies, berlandi y pegrefi, que sabíamos que estaban presentes. Esto nos permitió definir que en realidad la posición de estas papilas, que se creía, digamos, diagnóstica, y nosotros pensábamos que iba a ser una manera de poder, en esta zona, identificar por lo menos entre estas dos especies, no había un patrón muy, muy marcado. En el caso de berlandi, por ahí estaba más homogéneo, pero para el caso de Anisakis pérez variaba mucho, con lo cual, bueno, todavía seguimos necesitando, digamos, de la parte molecular para poder diferenciar estas dos especies. Yo ahí estaríamos terminando. Paola, por ahí si querés abrir el micrófono y vamos comentando esto en conjunto. En principio, decirles que la información que uno puede obtener, digamos, a partir de la utilización de marcadores moleculares o de herramientas moleculares es muy amplia. Nosotros aquí solamente avanzamos en la parte de ciclos de vida en una parte y en morfología o taxonomía en otra, pero uno puede hacer estudios poblacionales, puede hacer estudios filogenéticos, se abre un abanico muy grande cuando uno utiliza estas herramientas para el estudio de la diversidad de parásitos, en este caso. ¿Pau? Sí. No, bueno, sigo yo. Nada, el éxito de que esto ocurra, bueno, depende de muchas cosas, pero sobre todo de tener uno siempre el criterio de decidir, porque muchas veces uno piensa que lo molecular nos va a dar todo y no nos da todo porque siempre necesitamos de toda la otra parte, por lo que necesitamos utilizar toda la información que podamos obtener y con esa información, además, utilizar la parte molecular con criterio y a ver si nos da más información o no. Qué sé yo. No sé si vos, Manuel, querés decir algo más. No, y después como algunas recomendaciones, si podemos dar, que son más basadas en los fracasos que en el éxito, es, primero que todo, guardar siempre algo en alcohol, aunque sea un cachito, un pedacito, guardárselo en alcohol, por más que uno, sobre todo para los que están haciendo la tesis doctoral, diga, bueno, yo no tengo dentro de mi objetivo hacer molecular, no voy a hacer, pero a veces te encontrás con estas cosas que no las tenías planificadas y después pensás, uy, ¿qué hubiera hecho? Mirá si hubiera tenido guardado, aunque sea un cachito, un pedacito. Hay algunos grupos que no es necesario guardar todo el ejemplar, se puede guardar aquellas partes que no son diagnósticas desde lo morfológico, entonces guardamos una parte en formol o en lo que se guarde habitualmente y otro pedacito en alcohol y con eso ya basta. Hablar con gente que sepa, nosotros de esto un poco, si bien hemos estudiado y nos hemos formado, pero hay gente que su trabajo rutinario es hacer este tipo de estudios, así que
hablar con esa gente. En el caso, nosotros iniciamos por Marisa a partir de un contacto que había hecho Paola en Castelar, pero también hablar con los técnicos, si hay un técnico del laboratorio, y contarles qué es lo que uno espera de ese trabajo, y eso también ayuda mucho y te pueden guiar y te pueden decir, no, mira, esto no tiene sentido que lo hagas, o sí, o hacerlo de esta otra manera, y eso ayuda mucho. Después también tener en la cabeza que no solamente uno puede usar los genes para, ahora lo piden mucho las revistas, bueno, deme la caracterización molecular. Y uno puede tirar la secuencia, pero también puede pensar algo más y darle alguna otra utilidad más allá de decir, bueno, te paso la secuencia de pares de base para cumplir lo que me pide la revista, sino pensar en esto, bueno, ¿qué otras preguntas pueden surgir y puedo resolver con, con haciendo filogenias o haciendo comparaciones con otras especies o resolviendo, yo qué sé, alguna duda que haya más a nivel de género o ubicación del género o ubicación de esa familia. Y lo último, esto es para todos los que hicieron o hacen molecular, mucha paciencia. La mayoría de los delitos que mostró Paola ahí, que estaban todas las bandas, eso creo que nunca sucede. Generalmente encontramos una o dos bandas, a veces unas bandas muy borrosas, y hay que repetir todo de vuelta. Y bueno, a veces es medio frustrante, pero me parece que, por lo menos en este recorrido que hemos hecho, las recompensas han sido lindas y nos hemos divertido más que nada haciendo esto. Me queda una última, que es muchas gracias, y bueno, están las preguntas. Dejo de compartir aquí. Bueno. Bueno, gracias chicos. Si alguien tiene preguntas, lo pueden hacer por el chat. Matías quiere hablar y Graciela, a ver. Bueno, vamos a darle a Graciela primero. Que entré un poquito más tarde y entonces me desesperaba porque, bueno, felicitaciones, buenas tardes a todos, re linda la presentación. Y bueno, yo, que no soy de la era de la biología molecular, como se imaginan, lamentablemente, porque si no hubiera aprendido muchísimo, yo digo que después de todo del recorrido que están haciendo ustedes, si no hubiera posibilidades, porque veo que también hay que tener una infraestructura, hay que poder tener esta posibilidad de enviar material o de hacerlo personalmente, el procesamiento. ¿Hay algo que a ustedes los ha llevado a pensar en que aún se puede confiar un poquito en la morfología y en todo lo que hace al estudio, bueno, por supuesto de medidas, de la morfometría en su conjunto, por ahí con otro tipo de herramientas como, no sé, lo que usábamos antes, tanto de lo que es el microscopio electrónico y demás, ¿no? O sea, eso, porque cuando vi lo de los monogeneos, que es, por supuesto, un grupo donde yo no tengo ninguna experiencia, pero ayer justamente que vi monogeneos en la cátedra, justamente hice hincapié en eso, ¿no? En las características del opistoaptor, de sus ganchos en el penis, y entonces digo, bueno, esto también está reflejando que siguen siendo fuertes estos caracteres. Por monogeneos. La pregunta o las dudas de monogeneo nacieron a partir de lo morfológico, digamos. De alguna manera lo molecular fue para confirmar lo que habíamos visto inicialmente. Ale anda por ahí, que Ale me decía, estas son especies distintas, y de hecho los dibujos se hicieron. Ahí hicimos también algunos estudios sacando el MCO y haciendo scanning directamente, que salieron bastante lindos, y eso ya permitía ver, digamos, que ya había diferencia. Entonces, para mí lo morfológico es fundamental. No se puede obviar, no se puede dejar de lado, porque
o surgen las preguntas desde allí, o también a la hora de hacer la descripción, uno siempre tiene que hacer la descripción morfológica y es necesaria y también se toman los datos, se miden. Yo ahí, en el caso de Seduanisakis, las diferencias que encontrábamos también las comparamos, digamos, hicimos test de diferencias dependientes en esos crecimientos palométricos y nos daban que en realidad eran la misma cosa, o sea que también desde lo morfológico estaba confirmado, estaba apoyado. Pau. No, sí, totalmente de acuerdo, Graciela. O sea, en realidad, por eso, bueno, al principio yo aclaré, no tenemos formación molecular, sino lo usamos como una herramienta. Y primero está lo morfológico. De hecho, en el laboratorio, o sea, siempre trabajamos con la parte morfológica y bastante. Lo que sí, a veces, o sea, utilizar estas técnicas te abre también a otras cosas. Eso es lo que por ahí tiene de bueno. Porque hay cosas que por ahí no las podías resolver, sobre todo con los estadios larvales y demás, te da como una, digamos, una herramienta más. Pero obviamente, como dijo Manuel, si no tenés diferencias morfológicas, podés encontrar 20 secuencias distintas que lo único que vas a poder decir es eso, son diferentes, pero no vas a poder describir una nueva especie, porque no está dentro del concepto de especie. Y otra cuestión más, que en GenBank hay de todo. Entonces uno a veces, hay algunas secuencias que ni siquiera están avaladas o respaldadas por una publicación, entonces a veces uno se encuentra y dice, ¿esto por qué me está cayendo acá? Y en realidad quizá el que lo identificó dijo, bueno, esto es tal cosa, y en realidad pues justamente lo que faltó fue una buena identificación morfológica de lo que se estaba trabajando. Ahí Claro. Mati hizo una pregunta sobre matrices, si integramos matrices con datos moleculares y morfológicos. No, aún no lo hemos hecho. Sí. Perdón, es Matías Mora, yo lo que dije Matías Mora, perdón. No, ¿qué dije? ¿Merlo dije? No, Mora. Quise decir Mora. Yo dije Merlo, y es hola Matías. Son muchos Matías. Claro. No, Mati, todavía no lo hicimos, es algo pendiente, hasta donde sabemos es medio complejo, y lo que sí hemos hecho por ahí, lo que estamos intentando hacer como paso previo es también integrar más de un marcador. Yo los árboles que mostré eran por un lado mitocondrial, por otro lado nuclear, pero también de concatenar esos genes y hacer análisis con los genes concatenados, que también a veces está piola. Pero no, integrando las dos cosas no, siempre por separado, comparando y usándolo, digamos, basándonos en las dos cuestiones, pero no usando matrices que utilicen los dos datos. Pau. Puedo agregar algo ahí, Matías Mora. En general, con los helmintos que trabajamos son gusanos blandos. Es muy difícil tener estructuras, no es difícil, pero tienen muy pocas estructuras rígidas que nos permitan estandarizar medidas. Depende del tamaño que están aplastados. Esa es una complicación que tienen los helmintos que por ahí en otros grupos no ocurre. Por eso no es tan común que se hagan matrices mixtas de morfológicas y genéticas. Ahí, Renzo también. Sí. ¿Le querés contestar vos, Pau? ¿Le contesto yo? No, bueno, sí, la pregunta de Renzo, muy bueno, dice, una consulta de la estandarización, bueno, se me fue. Eso tiene que ver un poco esas distancias, ese rango, con lo que yo decía al principio sobre los genes del barcoding y que muchas veces utilizan las distancias genéticas, que es simplemente eso, cuántas pares de bases son diferentes. Es una medida que se usa, pero siempre se recomienda además utilizar otro tipo de análisis, porque justamente es una medida media arbitraria. Vos pedías si se puede recomendar algún artículo, yo tengo algunos, te los puedo mandar, en este momento no te puedo decir de los autores, pero justamente tiene que ver con eso, es basado en otros autores que dicen que ese porcentaje sirve o no para decir es la misma especie o es distinta. No sé, Manuel, si querés agregar algo más. No,
Eso, digamos, ese porcentaje, esa diferencia, digamos, menor al 2% es para el caso de el barcoding que se toma. Pero como dijimos antes, digamos, tampoco que nos casamos con eso, por eso también hicimos el otro tipo en estas plataformas online que yo ahí les mencioné, después te las puedo pasar si te interesan, que son otra manera de trabajar con esa diversidad, digamos. No solamente quedarse en el porcentaje, sino recurrir a alguna, digamos, estas hipótesis evolutivas a la hora de responder, bueno, si son realmente, en cuántos grupos está repartida esa diversidad genética. Entonces, de alguna manera, confirmamos, digamos, a partir de estas plataformas, que era realmente lo mismo. Después, no es para todos los genes iguales y no es para todos los grupos iguales. Si uno trabaja hemos trabajado con mixosporidios con diferencias mucho más bajas entre las especies distintas y se consideran especies distintas por otras características. Y además también es importante, interesante conocer el sistema a la hora de decir, bueno, no sé, grupos que son muy específicos, quizás tengan diversidades genéticas muy bajas, pero sin embargo pertenecen a distintas especies. Así que no es fijo el tema del porcentaje de las divergencias. Otra cosa que quería agregar a esa pregunta. Perdón, Juan. No, sí, tenés que contestar esta pregunta, sí, pero me había quedado Daniel tan sola que había pedido la palabra hoy hace un ratito y me olvidé. Así que después, Paola, Daniel, bueno, tu pregunta. Bueno, digo una cosita nada más a esa pregunta, sí, a esa cuestión que estaba contestando Manu, que además con esa especie, justamente el Pseudoanisakis, tampoco teníamos para comparar muchas más especies como para hacer alguna inferencia filogenética, algún otro tipo de análisis. Entonces se optó por tratar de analizar lo más que se podía con lo que había. Y bueno, por eso también Manuel realizó varios test para, digamos, tener un soporte mayor a lo que estaba encontrando. Listo. Sí, eso es lo que yo decía. Si trabajan con algún marcador de barcoding, digamos, hay un montón de cosas para hacer. Esa es la ventaja del barcoding porque muchos lo usan, entonces hay un montón de plataformas distintas para decir, bueno, tengo 1, 2, 3, ¿cuántas especies? Esa por ahí es la ventaja de esos marcadores. Daniel. A ver si tengo ahí. ¿Se ve? Bueno, sí. Manu, Pau, felicitaciones, me encantó lo que hacen, me encantó la explicación, como les decía recién por el chat. Una reflexión que me parece que amerita es que a todos los helmintólogos nos ha sucedido que tuvimos que caer en la biología molecular y todavía creo que estamos en una fase que no tenemos una masa crítica de helmintólogos moleculares. Creo que falta un poco para formar esos recursos y viene bien ahora que hay becarios como para que lo tengan en cuenta. Y un poco tomando lo que decía Graciela y también ustedes respecto del peso de lo morfológico, es que nosotros acá estamos también trabajando asociados con biólogos moleculares, pero que trabajan en clínica humana. Entonces, lo bueno de asociarnos en equipo es que tenemos que asociarnos con quien sabe, pero también volver otra vez a las fuentes naturales de origen para ver la cuestión morfológica. Y vale un ejemplo actual que tenemos. Estamos trabajando con una especie de cuculiano que es muy conocida, es archiconocida, que es Cuculianus pinnae, en las aguas dulces desde Brasil. Bueno, lo describió Lauro Travassos, qué sé yo, y morfológicamente es muy clara la identificación. Sucede que encontramos lo que pensamos es el estadio larval en un pescadito, en una mojarra, y pensamos que es la larva de Cuculianus pinnae. Cuando le dimos los adultos a estos colegas que trabajan acá en una institución privada de Bahía Blanca, en el IACA, lo que llegaron es a un 98% de identidad genética con la secuencia que compararon,
con Cucuriano y Pimelodelae. Cuando ellos nos devuelven ese resultado, vamos a ver, y Pimelodelae no tiene nada que ver con los bichos nuestros. O sea, vale la reflexión que siempre tenés que ir y volver y constituir un equipo de trabajo interactivo donde se manejen distintos criterios para llegar a buen puerto, ¿no es cierto? Así que eso también lo destaco. Yo creo que ni la morfología va a sustituir a la genética molecular nunca, ni tampoco la genética molecular va a poder prescindir de la morfología. Nada más. Eso. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, eso también pasa mucho en algunos grupos que no están bien resuelta la filogenia, digamos, la parte molecular, Claro. no sé, en monogeneos, algunos girodactilios, por ejemplo, hay un montón de secuencias, están bastante bien resueltas, los soportes son altos, pero a veces te cruzás con esto, no sé, Pseudanisaki, hay una secuencia en Shinban, ¿qué haces con eso? O sea, porque después obviamente esos árboles van a variar de acuerdo a la cantidad de información que uno le ponga. Mientras más información haya, más robusto va a ser ese árbol, más fuertes van a ser los soportes de los nodos, pero nos ha pasado que tenemos un árbol que creemos que es el que va, se publica, se dice una cosa y aparecen 3, 4, 5, 10 secuencias más y ese árbol cambia un poco en su morfología y bueno, hay que replantearse lo que uno tiene. Así que yo creo que de la morfología no nos podemos escapar. Lo que sí también abre la pata molecular es cuando uno se quiere hacer estudios de tipo poblacional, por ejemplo. Para esas cuestiones, para mí, las herramientas moleculares son muy interesantes y son, digamos, no puedes prescindir de ellas. O sea, porque hacer estudios poblacionales a partir de morfología es bastante complejo. En cambio, desde lo molecular es bastante fácil de abordar y está buenísimo. Y sobre todo cuando tenés estados larvales. Tal cual, como los anisakis. Anisaki no te queda otra. Si vas a trabajar con anisaki, vas a tener que recurrir a la secuenciación o, bueno, a alguna técnica molecular. Claro. Bueno, felicitaciones de nuevo. Gracias, Daniel. Hay una pregunta de Laura Casalins. No sé si la leen o se las leo, es un poquito larga. Sí, yo la leí. Con respecto, a las cercarias, estadios larvales, porque, claro, bueno, ese es un tema. El tema de juntar bichos, o sea, no estaría correctamente, o sea, no sería lo correcto, pero a veces es verdad que es por necesidad, porque si no, no llegamos nunca a obtener una cantidad de ADN que nos permita secuenciar. El tema también a veces depende del grupo con el que trabajamos, por eso es complejo, a veces depende, lo que funciona en algo, después no funciona en otro, donde es difícil encontrar un primer, sobre todo para los que no somos, digamos, moleculares, que no diseñamos primers, un primer que sea, que dé en el clavo, por decirlo así simple. Ocurre también, nos ha pasado, de hacer extracciones donde vamos a medir y tenemos nulo ADN y cuando el primer funciona bien, obtenemos bandas. Entonces ahí es muy difícil, no te puedo decir, o sea, por ahí sí, lo ideal sería diseñar un primer que funcione bien. Lo que nosotros hacemos, en vez de diseñar primers, porque ahí ya hay que tener un conocimiento tal vez más, o sea, que escapa a nuestro, digamos, a nuestro campo, lo que solemos hacer es buscar la mayor cantidad de bibliografía posible y buscar los primers que más han usado los autores. O sea, generalmente hay 2 o 3 nombres de personas, de investigadores a nivel mundial que trabajan en determinados grupos y por ahí ellos han hecho la mayor cantidad de trabajos utilizando siempre el mismo primer y eso nos da por ahí una idea de que si lo utiliza mucha gente significa que funciona bastante bien y ahí probar. Pero bueno, tampoco es garantía de que cuando tenés muy poco ADN puedas llegar a obtener amplificación. También a veces hay que empezar a probar con las cuestiones de la temperatura en el termociclador, las concentraciones, o sea,
ir cambiando la cantidad de ADN, más ADN, menos, bueno, es mucha prueba y error, lamentablemente. No tengo una respuesta feliz para eso. Sí, hay algunas cuestiones, ¿no? Primero hay algunos, no sé si vericuetos, pero algunos tips para hacer que está bueno trabajar eso con los técnicos, porque por ejemplo, en los kits uno te parten de una cantidad o un volumen de tejido, entonces te dicen, bueno, al final tenés que diluir la columna con tanta cantidad del buffer, y uno puede reducir esa cantidad y puede apelar a algunas alternativas para que aumentar la concentración de ese ADN. Después hay algunas técnicas que parecen ser más sensibles que otras, por ejemplo, con los mixosporidios, el fenolcloroformo, que son bichos que están generalmente, porque he trabajado yo, en contacto, al ser tan chiquitos, la cantidad de tejido de los hospedadores a veces es bastante grande, entonces tenés mucha contaminación. Con fenolcloroformo, el grupo que hemos estado trabajando, que es gente de República Checa, lo solucionan de esa manera y tienen bandas, y a pesar de que la cantidad de ADN es muy poca, digamos, y ni testean a ver si tienen o no tienen ADN. Directamente ya tienen un protocolo que les funciona, lo usan y obtienen. Ahí está la cuestión del pulpo, que en realidad uno espera que esa espora sea una sola, a veces se da más de una infección, y ahí empiezan los problemas. Pero yo creo, por ejemplo, el tamaño de una cercaria, si uno hace relativamente bien las cosas y con alguno de estos tips, por ahí se pueden obtener buenas secuencias. También es importante lo que dice Pau, de decir, bueno, ¿qué estructura tengo? Quizás no sea el problema de que el ADN, sino que no pudimos romper bien el tejido donde estaba, digamos, una metacercaria, por ejemplo. Entonces, ahí está bueno asociarse con otro y buscar algunos protocolos que estén funcionando y contactarse con gente que lo esté haciendo, que generalmente te dan esos tips de, bueno, no, hacerlo así, pero al final, en vez de el con 50, ponerle 20, ponerle 30, calentalo y esas cuestiones. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, la verdad que nos rebotaron básicamente por este tema. Primero, bueno, el tema de la extracción de ADN, después la sensibilidad del primer, bueno, después al final justamente, digamos, para justificar de lo que necesitábamos es encontrar y cerrar el ciclo. Bueno, muchas gracias, solo eso. Bueno, gracias. De nada. Gracias, Laura, también. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No, gracias a ustedes. Por estos espacios. Simplemente, no, felicitarlos, que sigan trabajando así, con ese entusiasmo y bueno, haciendo cosas lindas que nos permiten aprender mucho. Así que eso, agregar eso nada más a la charla de hoy, que fue tan, con tanta información que, bueno, va a servir a muchos. Ahí está Delfina Canel, Paola, Manu, Delfina Canel. Sí. Delfi. Ahora se arrepintió. Era para probar. No, yo puedo hacer una preguntita, un comentario más, una preguntita, chicos. Sí, obvio, Daniel. No, mira, circunstancialmente, a fin del año pasado, la gente acá de genética y agronomía de un curso de bioinformática introductorio, estuvo bastante interesante, y ellos lo que usan en hongos que atacan al trigo para aislar ADN de esporas de hongo. Imagínate que una espora de hongo, recién me acordaba, es más o menos del tamaño de una espora de mixosporidio. Y ellos lo que hacen es utilizar la técnica de clonación. Lo que hacen es, utilizan vectores plásmidos. Esto es una técnica, ¿verdad? Pero que yo no tengo la menor idea. Obviamente tendría que explorar un poco más y no es mi área tampoco. Pero por ahí para la gente que tiene problemas con cercarias, con bichitos muy chiquititos, lo que hacen ellos es clonar, utilizan un plásmido que lo
transfectan a Escherichia coli. Entonces, ¿qué haces? En un cultivo de Escherichia coli tenés esa secuencia en cantidad, entonces te olvidás de la cantidad originaria del ADN, sino que ya después lo que utilizás es el ADN que te fabricó la Escherichia coli. Eso por ahí podría llegar a, no sé si tiene aplicación o si ustedes lo han visto en alguna cuestión hermitológica, pero si no sería cuestión de ponerse a explorar. Nada, eso. Sí, sí, se hace, se puede, y sobre todo cuando, por ejemplo, con los mixos, ahí Delfina, justo que está escribiendo Cantatore, lo ha hecho de hacer clonaciones justamente cuando uno no obtiene los resultados inicialmente. En este laboratorio de República Checa lo hacían de rutina también, tenían un protocolo de clonación para Claro. aumentar la cantidad y para mejorar las secuencias. Sí, Claro. es otra posibilidad. Eso estaría bueno también explorarlo. Si saben de algún resultado en hermitología, estaría bueno compartirlo. La pregunta de Matías Merlo, no sé, ¿a qué tipo de cambio? ¿El oficial, el blue, el turista? ¿Qué pregunta, Matías? Ahí Delfina Cantatore agrega que también se usa la clonación para infecciones mixtas, ¿no? Eso era lo que... Sí, está bien, gracias, Delfi. Matías, realmente, vos sabés que yo iba a hacer el cálculo más o menos porque podía llegar a hacer una pregunta, tal vez se me ocurrió. No tengo en este momento, pero yo creo que estaríamos hablando arriba de los $15 seguros. Sí. Para una secuencia. Sí. En el medio vos tenés maneras de bajar esos costos, porque no es lo mismo utilizar un kit de extracción que utilizar otro método. Pero sí, $15, $20 te diría casi. $20 fácil. Ya mandar a secuenciar, y si haces las dos hebras, digamos, ya son $10. Y después el resto entre todos los cálculos, ¿no? de lo que sale el ATAC y todo lo del laboratorio. Sí, habría que calcularle por ahí, pero bueno, tal vez me quede corta. Sí, por ahí no sé cómo será en otros lugares, nosotros acá dentro del IMIC hay un laboratorio de biología molecular, entonces digamos los costos están relativizados a la cantidad de corridas que uno hace, entonces eso te facilita porque tener que comprar todo para hacer pocas secuencias no tiene mucho sentido, conviene hablar con un amigo que trabaja en molecular que lo esté haciendo y te tire un par de secuencias, o ver algún laboratorio, digamos, o del instituto o de otro instituto que te cobre el servicio. Si son pocas muestras, tiene sentido comprar todo si uno va a hacer mucha cantidad o tiene pensado seguir con esta línea. Nosotros acá en el CEPAVE, bueno, nos ha permitido el hecho de tener un laboratorio de biología molecular hacer gastos que son comunes. Entonces, diferentes grupos están usando, se pagan inclusive anticipadamente secuenciaciones y tenemos crédito para eso. Siempre que llegue un pesito extra para algunos de los subsidios, y bueno, de ese modo nos vamos como armando de una estructura para facilitarle la tarea a los distintos grupos, porque bueno, estamos todos en el mismo instituto y hay recursos que son comunes a las diferentes líneas. Así que siempre que se puede, uno va como anticipadamente acreditando dinero para esas corridas y bueno, para todo lo que implique el estudio por los distintos grupos. Así que por ahí uno no saca el cálculo, pero por ejemplo, en este momento estamos pagando anticipadamente, creo que son $650, me dijo hoy
Rosario, que vamos a pedir que los transfieran a más. Entonces, siempre que hay algo que uno puede disponer, lo paga y de esa manera diferentes equipos de trabajo de un mismo laboratorio o de otros laboratorios, pero del CEPAVE, utilizan ese recurso. Sí, nosotros hacemos lo mismo, Graciela. Claro, claro. Sí, sí. Invertimos en plazo fijo en secuencia. Claro, Sí. es así. Sí, tal cual. Bueno, chicos, re lindo. Me encanta Gracias. este momento de los miércoles, no me lo quiero perder. Así que bueno. Siempre tenés asistencia perfecta, Graciela. Viste, hasta ahora tengo. Hoy vos no sabés que justo me llamó mi nieta y entonces me distrajo y no podía después entrar, así que bueno. Era mucho más importante la nieta, no te preocupes. Ay, no, al contrario, con mi nieta hablo todos los días, por supuesto que me encanta también, pero esto es una vez a la semana y no me lo quiero perder. Bueno, chau chicos, un gusto verlos. Chao. Chau, Laura. Nos hablamos. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Pau, por la charla. Gracias a todos por venir. No sé, Manuel, ¿querés decir algo más? No, que la semana que viene hay una nueva charla. No sé si lo ibas a comunicar vos. Sí. Dale. No, que es la próxima charla de inmunología de parásitos a cargo de la doctora Santillán y la doctora Marisa Fernández. Ay, qué lindo. Que es el chivo. Buenísimo. Bien. Bueno, los esperamos entonces el miércoles que viene desde una nueva perspectiva de la parasitología. Bárbaro. Cualquier duda pueden escribir a los correos personales. Chao. Adiós.